Palabra de Dios. Háblale a tus familiares y amigos de cómo sintonizar nuestra radio. Descargando nuestra aplicación desde Play Store, Radio Alma Cristiana. De esta manera contribuyes a que miles de almas escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Hermanos, amigos, presentamos el programa Razón de Ser. Desde el vientre de mi madre, escogida fui. Desde antes de nacer, Él me guardó. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Descubre el propósito de tu vida con su conductor, Richard Montilla. Ya con ustedes, Razón de Ser. Desde el vientre de mi madre, escogida fui. Desde antes de nacer. Dios le bendiga, hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros en este día, viernes, a esta hora, a las 9 de la noche, todo aquello que están en sus hogares y aquellos que están a través de, ya sea en sus labores o en el vehículo, pues aquí estamos. Este es su programa Razón de Ser con un servidor, Richard Montilla, que se transmite a través de esta emisora, Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Recordándole a todos ustedes que pueden enviarnos sus comentarios y sus preguntas o peticiones de oración a nuestro WhatsApp 809-341-6728. Estamos aquí y queremos compartir con ustedes a través de este canal y aquellos que nos pueden ver por YouTube. Así es que estamos aquí, Razón de Ser, una manera de reflexionar quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hermanos, nosotros en este día queremos poder con ustedes recordarle el tema que estamos tratando. Hemos estado tratando en tiempos pasados lo que es las maldiciones generacionales. Hicimos una breve reflexión en los textos principales utilizados para esta doctrina, y hemos estado hablando de eso porque hay muchos hermanos que también piensan en eso. Bueno, le damos gracias al Señor por eso, porque hay muchos hermanos que de alguna manera se interesan en la palabra del Señor. Pero nosotros estamos enfocándonos en esto porque sabemos que hay muchas personas que en cuanto a la guerra espiritual y algunas cosas se han enfocado de una manera no correcta. Así es que vamos ahora a orar, hermanos, para introducirnos en la presencia del Señor, porque continuaremos ya dándole final a esto en el día de hoy para que podamos cada uno de nosotros tener conciencia de lo que creemos en el Señor y en la palabra de Dios. Padre, damos gracias, Señor, porque tú nos concedes esta oportunidad en esta noche, Señor. Nosotros te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y fiel a tus promesas, Señor, que son como rocas, Señor. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu amor, por tu justicia que has tenido, Señor, que has juzgado en nosotros el pecado y que también has juzgado al enemigo, oh Señor, y ha obrado de manera, Señor, que ha logrado una victoria grande en la cruz del Calvario. Y nosotros solamente podemos venir delante de ti, no por méritos humanos, sino por causa de la sangre de Cristo derramada en la cruz, por la cual tú nos hiciste acepto en Cristo Jesús, Señor. Por esa sangre preciosa estamos aquí delante de ti. Por esa sangre gloriosa
nosotros nos acercamos. Confiamos en tu amor. Confiamos que tú estarás, oh Dios, en este día, tratando con cada amigo o hermano que escucha, de manera que sean abiertos sus ojos para que pueda contemplarte a ti, para que pueda verte a ti. Oh Señor, gracias te damos por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Recordándole a todos ustedes nuestro correo razón de ser rm@gmail.com, de manera que puedan enviarnos ahí también sus comentarios. Señores, en el día de hoy quiero iniciar con algo que nosotros vimos ya al final, la semana pasada, acerca de lo que estuvimos ya en el tiempo pasado diciendo del comentario de aquel autor al libro de los Efesios que mencionamos, Watchman Nee. Terminamos con este comentario y esa reflexión que hacía brevemente él. Y ahora también quiero de alguna manera iniciar con el mismo comentario, de manera que podamos nosotros sentar un precedente de si realmente nosotros estamos trabajando o enfocándonos en lo que es la verdadera guerra espiritual. Le decía en tiempos pasados que este no es necesariamente mi enfoque continuo en cuanto a la prédica de la palabra del Señor, pero sí es necesario a causa de que hay un pueblo por ahí que verdaderamente está en necesidad, de que hay un pueblo que hace preguntas, hay pueblos temerosos y hay pueblos que a veces lo vemos titubeante en cuanto a cosas en las cuales debe estar confiado, en la cual debe creer en lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Hermanos, y esto es precisamente lo que queremos en este día. En el tiempo que nosotros estuvimos hablando en tiempos pasados, hablábamos de este comentario. Y este autor dice esto: Dios tiene un archienemigo que tiene bajo su gobierno a millares de demonios y ángeles caídos que buscan inundar el mundo del mal y excluir a Dios de su propio reino. Y es la explicación de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es exactamente lo que la palabra dice, porque la palabra dice que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Y el Señor nos llama a ser sobrio y velar. Por eso, porque nuestro adversario anda buscando a quien devorar. Ahora, ¿cómo nosotros lo enfrentamos? ¿Sobre qué base estamos nosotros o de qué lado estamos nosotros para enfrentar estas cosas? ¿Del lado de los que vencedores o del lado de los que han sido derrotados? Porque esto es algo que verdaderamente nosotros tenemos que estar conscientes de la guerra que estamos librando y cómo se libra. Y por eso queremos hacer esto para comenzar a hablar algo muy importante en este día, en esta noche. Dice que hay dos tronos en guerra. Dios reclama la tierra como su dominio y Satanás procura usurpar la autoridad. La iglesia está llamada a desalojar a Satanás de su dominio y a reconocer a Cristo como cabeza sobre todo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? En el griego la palabra estar firme contra significa mantener la posición o no ceder terreno. Quiere decir que
el terreno en disputa es en verdad de Dios. Si no es así, nosotros tendríamos que conquistar el lugar en que afirmar nuestros pies. Casi todas las armas nombradas en Efesios son defensivas. La espada puede ser usada tanto para la defensiva como para la ofensiva. La diferencia entre la guerra defensiva y la ofensiva es que en la defensiva ya domino el terreno y solo procuro sostenerlo, retenerlo, mejor dicho. Mientras que en la ofensiva no lo tengo y me esfuerzo por conquistarlo. Y en esto consiste la lucha entablada por el Señor y aquella en la que estamos comprometidos nosotros. La suya era ofensiva, la nuestra es esencialmente defensiva. El Señor luchó con nosotros a fin de lograr la victoria. Mediante la cruz llevó la guerra a los umbrales del infierno mismo, a fin de llevar cautiva la cautividad, como dice en Efesios 4, 8 al 9. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Hoy nosotros batallamos solamente para mantener y consolidar la victoria que el Señor ha ganado. El terreno que Él conquistó no lo ha dado a nosotros. Nosotros no necesitamos luchar para obtenerlo, sino para conservarlo. El asunto de mantener y no de atacar. Es asunto de mantener, no de atacar, no de avanzar, sino de permanecer. El Señor dice en Juan 15, permaneced en mí. O sea, nosotros tenemos que ver que el Señor nos dice, permaneced en mí. Entonces, si nosotros permanecemos en Cristo, en la persona de Cristo, ya Dios en Cristo ha vencido y nosotros mantenemos en alto esa victoria. En Cristo, la derrota del enemigo es un hecho consumado y la iglesia está para hacer evidente esta victoria sobre Satanás. Él es quien lucha para desalojarnos del terreno conquistado por Cristo. No debemos angustiarnos para obtener un terreno ya nuestro. En Cristo somos vencedores. Y no solo eso, sino más que vencedores. Romanos 8:37 dice eso. Por consiguiente, estamos firmes. No luchamos por ganar la victoria. Luchamos en base a la victoria ya ganada. Nuestra lucha no tiene por fin ganar, sino que luchamos porque Cristo ya ha triunfado. Cuando luchas para obtener la victoria, ha perdido la batalla en su principio. Supongamos que Satanás te ataca en el hogar, el negocio y crea una situación que te es imposible solucionar. ¿Qué haces? Instintivamente te preparas para una gran batalla y luego ruegas a Dios que te dé la victoria. Si así haces, de seguro que la derrota vendrá porque ya cediste el terreno que te pertenece. Tu derrota comienza cuando piensas que tienes que vencer. Cuando dices, espero poder vencer, ya, por decir esto, estás cediendo al enemigo el terreno que es tuyo en Cristo. Acuérdense que el Señor dice, la palabra en el libro de Efesios, que Él se sentó en los lugares celestiales con Cristo, Efesios capítulo 1. Pero también ahí mismo nos dice en Efesios 2 que Él nos sentó también a nosotros en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, ya nosotros estamos ahí sentados y tenemos que vernos ahí sentados. Ahora,
sigue diciendo ya para terminar este comentario que ya estamos cediendo el terreno que él tuyo en Cristo. ¿Qué debemos hacer cuando él ataca? Simplemente nosotros alzamos las manos y alabamos al Señor. Señor, me encuentro en una situación que no puedo remediar. Tu enemigo la ha provocado a fin de producir mi caída, pero te alabo porque tu victoria es completa y abarca esta situación mía también. Gracias te doy. Yo tengo en ti victoria. Gloria al Señor. Ahora, yo pregunto, ¿no es esa la posición de Dios en la palabra, lo que el Señor dice que Él ha logrado? ¿No es eso lo que la palabra dice cuando el Señor le dice a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? En Mateo 16. Y uno dicen que tú eres el profeta, otros que tú eres Elías, otros que tú eres aquello, que tú eres lo otro. Pero ¿qué le dice el Señor? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le sale, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y automáticamente el Señor le responde también. Dijo, le dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, dice el Señor, edificaré mi iglesia. Y la puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. La puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Leímos la historia de Balac y Balaam y decía a sí mismo, no se puede maldecir al que es bendito. Contra Israel no hay agorero, contra Israel no hay hechicero. Y dice la escritura también en otro lugar, ninguna alma forjada contra ti prosperará. Es el lugar donde estamos sentados en victoria, en un lugar de victoria. Por eso, cuando la palabra nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Realmente es esto lo que nosotros podemos ver que el Señor ha hecho con nosotros. Lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y Efesios, en 1 Pedro 5:8-9, nosotros veíamos algo que queremos leer aquí para que veamos cómo el Señor lo dice y qué debemos nosotros hacer. ¿Qué debemos nosotros hacer cuando vienen los momentos difíciles en nuestras vidas? ¿Qué debemos nosotros hacer cuando hay adversidad? ¿Qué debemos nosotros hacer cuando vienen los momentos difíciles en los cuales estamos plenamente seguros que el enemigo de alguna forma está atacando? ¿Qué debemos nosotros hacer? Señores, acordémonos de la palabra del Señor en Job capítulo 1. ¿Qué dijo el Señor? Dice que vinieron los ángeles a presentarse delante de Dios, los hijos de Dios, y vino Satanás. Y el Señor le preguntó y le dijo, ¿no ha visto a mi siervo Job? Hombre justo, temeroso y apartado del mal. Satanás le dijo, claro, tú le has rodeado de todo. Si tú le has rodeado de todo, ¿cómo no va a ser él fiel a ti? O sea, si el enemigo le está diciendo al Señor, claro, tú le has rodeado de todo. Está diciendo que él lo había rodeado, que él había dado alrededor de Job, pero no había encontrado nada por donde entrar. Esto me recuerda a mí lo que el Señor decía, aunque el Señor lo decía en otro enfoque, porque el Señor no tuvo pecado de ningún tipo. Él dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. En Job,
no encontró nada. Y dice, tú lo has acercado, tú lo has pegado. Entonces, ¿qué está haciendo? Ahora, te dice que si tú tocas, tú verás que te maldice. Sin embargo, dice la palabra que aunque el diablo hizo todas esas cosas, la Biblia dice que fue literalmente Satanás que hizo todo eso. Ahora, dice la escritura que Dios fue quien dio la orden. Fue Satanás el ejecutor, pero fue Dios el que autorizó. Fue Dios el que autorizó. Ahora, ¿qué dice la escritura en Mateo capítulo 4? Que el Señor fue impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, el mismo Espíritu lo llevó allí donde él iba a pasar un proceso. Dios Dios ante las situaciones del enemigo, Dios está en control, Dios no improvisa. El Señor dice, confiad porque yo he vencido. Yo he vencido al mundo. En el mundo, ¿qué va a pasar? Tendréis aflicciones. No, a Dios no le agarra por sorpresa ningún tipo de aflicción. A nosotros sí. Pero el Señor dice que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiemos. Confiemos. El problema es la confianza que no tenemos en Él. Entonces dice aquí que cuando vienen esos momentos difíciles, que nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles y adversas en la cual nosotros podríamos juzgar que estamos siendo atacados. Y es así porque el enemigo nos ataca. Ahora, Dios no está, Dios no nos dice a nosotros que él se ha olvidado de nosotros. Él dice que Él está ahí con nosotros. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice el Señor. Acuérdense la palabra que el Señor, que le dijo José a los hermanos. Cuando José, los hermanos vinieron a pedir perdón porque ya había Jacob muerto y venía a donde José a pedir perdón por todo lo que habían hecho porque lo habían entregado. La palabra nos dice al final de Génesis, dice la escritura que él le dice a ellos, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Jehová lo encaminó a bien. Ellos lo vendieron, ellos lo entregaron. ¿Y cómo estuvo José todo ese tiempo? Dice la palabra que aunque ellos lo vendieron y le pasó todo eso, y la historia que ustedes conocen, dice la palabra que aún allá siendo el fiel, fue calumniado por una mujer que quería vivir con él y él se mantuvo fiel delante del Señor. Pero también dice la escritura que ahí en la cárcel también donde fue llevado por la calumnia, aún allí dice la palabra que dice la escritura que Jehová estaba con él. Entonces, una de las cosas, lo que hace la diferencia en todo esto es que Jehová está con nosotros. Entonces, es algo que nosotros tener pendiente en todo esto, de que el Señor está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí en Primera de Pedro, el Señor sabe que vamos a pasar por circunstancias difíciles, pero mire qué dice aquí, cuando nos acusan, cuando somos vituperados, cuando somos calumniados, dice la escritura aquí, dice que necesariamente tienen que venir momentos de aflicciones para que nuestra fe sea aprobada. Pero oiga lo que dice aquí, que si alguno padece como cristiano, dice la palabra, dice aquí, así que versículo 15 del capítulo 4 de Primera de Pedro, pero si dice aquí, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Muchas veces nuestros padecimientos vienen por estar criticando y murmurando y haciendo cosas. Pero aquí dice que ninguno padezca como malhechor, sino que si padece, que padezca, dice abajo, como cristiano. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino
glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío, el pecador? De modo que los que padecen, dice, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Vamos a padecer. A Dios esto no lo ha agarrado por sorpresa. A nosotros sí. Nosotros muchas veces creemos y nos preparamos, y hay muchos que predican y preparan todo para el confort, pero no, realmente la palabra nos dice y da un mandamiento a Pablo, a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Realmente van a venir situaciones. Ahora, lo que él no quiere es que nosotros le neguemos, que estemos plenamente seguros de lo que él ha hecho por nosotros. Así es que en el día de hoy, el Señor nos dice que en medio de esa situación, esos padecimientos, dice, ¿qué debemos hacer? Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues, poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere. Es una situación difícil. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, en segunda de Crónicas 7:14, que todo el mundo lo dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Pero si nos humillamos, el problema es que es más fácil, hermanos, nosotros echarle la culpa a otro de nuestras circunstancias y no vemos lo que Dios está obrando en nosotros. Muchas veces usted dice, yo quiero levantar una obra en un lugar, yo quiero levantar una obra en un lugar, o Dios lo llevó a una obra en un lugar, pero a veces nosotros creemos que nosotros vamos a hacer una obra, pero no nos damos cuenta que Dios va a hacer una obra en nuestras vidas, porque en medio de las aflicciones y las circunstancias, Dios va preparando nuestro corazón para que maduremos y para que crezcamos y para que nuestra fe se afirme. Y es lo que dice, fortaleceos en el Señor, decía Morita, y en el poder de su fuerza. Pero mire que dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo, echad todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, todas nuestras ansiedades, cuando estamos ansiosos, cuando nos dolemos por algo, en vez de echar la culpa, que le echemos sobre Cristo, que echemos ahí nuestras ansiedades, que vengamos a Él, que contemos a Él nuestros problemas. Y dice la palabra que sed sobrios, ahí nos llama, sed sobrios. Y la palabra sobrio, cabal. Sed sobrio, habla de estar, de ser prudente, de ser cabal, de ser ecuánime. Sed sobrio. Dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, ¿cómo somos llamados nosotros a luchar en esta batalla? ¿Cómo somos nosotros llamados a luchar? ¿Cómo peleó Pablo esa batalla? ¿Cómo nos dice él y cómo enseñó él que nosotros debemos enfrentar esos momentos difíciles? Me gusta esto que al final Pablo ya cuando se iba, nos decía, le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 4:7-8. Ya Pablo estaba por ser entregado y le decía algo a Timoteo acerca de dejándole la encomienda, porque ya le había llegado el tiempo, ya él estaba consciente que había llegado su hora y que iba a partir. Y mire lo que el Señor le dice a Timoteo.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo dice? He peleado la buena batalla. ¿Cómo la peleó Pablo? Peleado la buena batalla. Ahora llama a nosotros porque él está hablando de una guerra. Está hablando de una batalla. Y está diciendo, he peleado la buena batalla. Dice, he acabado la carrera. He guardado la fe. Tres cosas importantes en esto. Como soldado, es lo que Pablo tiene aquí en mente, es un soldado que pelea la guerra. Y en medio de la guerra hay algunos que caen. Pero es una batalla. Y Dios nos ha puesto a nosotros a clamar unos por los otros. Porque en este caminar, hermano, cuando vemos a alguien que falla, cuando vemos a alguien que cae, nosotros tenemos que orar por esa persona en vez de estar murmurando, en vez de estar criticando a aquel que está en debilidad, a aquel que se descarrió, a aquel que falló. Porque eso es lo que se está viviendo en muchos lugares. Vemos la falta de los demás y en vez de orar y lamentarnos por tal situación, murmuramos o criticamos. Ahí sabemos de qué espíritu somos. Si nos duele verdaderamente o si no. Pero ¿qué es lo que Pablo tiene en mente aquí? Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo tiene aquí en mente al decir, he peleado la buena batalla, tiene un soldado en su mente. Quien pelea una batalla es un soldado y quien corre una carrera es un atleta. Y ahora entramos en esta parte de lo que estamos hablando de la guerra espiritual, de cómo debemos nosotros pelearla. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y es ahí donde nosotros vemos que él tiene en mente a un soldado. Al final de su vida, considera que como soldado ha peleado y como atleta ha corrido la carrera. Y tiene confianza de lo que le espera después de esta vida que está próxima a dejar. ¿Por qué? Porque él dice, por lo cual me está guardada la corona de la vida que el Señor fue justo. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Pero ¿cómo nosotros podemos estar expectantes de su venida y cómo debemos nosotros mantenernos en medio de este tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo debemos mantenernos nosotros en este tiempo? Peleando la batalla. Y es un llamado que Dios nos llama a militar. Dios nos llama a militar la buena milicia. En primera de Timoteo, él le dice, primera de Timoteo capítulo 1, oye lo que el Señor le dice, lo que Pablo también le dice a Timoteo, 1:18. Para que tú veas que es que nosotros como soldados, ¿cómo debemos nosotros andar como soldados? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milite por ella la buena milicia. Milite la buena milicia. ¿Cómo se milita la buena milicia? ¿Cómo es que se milita? Vuelve otra vez aquí a decir lo mismo. Manteniendo la fe, dice aquí, y la buena conciencia en el versículo 19. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, fíjese que él dice para que conforme a las profecías milite por ella la buena milicia.
El que acaba de decir, el que está diciendo esto es aquel que dice, he acabado la carrera. Pero ahora dice a Timoteo, él le está diciendo en 1 Timoteo, él le dice a Timoteo, milita la buena milicia. ¿Cómo? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Porque el problema, hermanos míos, dice la palabra que esto es bueno delante del Señor. Si alguno por medio de la conciencia, por causa de la conciencia, padece, dice que esto también es agradable delante del Señor. Porque nosotros, para no ensuciar nuestra mente, a veces hay derechos que los cedemos a otros, aunque tenemos derecho, hermano, tenemos derecho. Pero a veces hay veces que nosotros no utilizamos el derecho que tenemos por causa de nuestra conciencia, porque solo el litigar con esa persona y empezar a luchar por eso nos va a amargar el corazón. Vamos a empezar a desarrollar quizás raíces de amargura si las cosas no salen como queremos. Y para evitar tener una conciencia sucia, nosotros lo que hacemos es que dejamos eso así. Encomendamos la causa a nuestro Señor. Y aquí nos dice que nosotros debemos pelear la buena milicia. Para que militemos. Un llamado a militar. Un llamado a militar la buena milicia. Un militar con fe y con buena conciencia. El soldado anda en la carne. No anda en la carne. El soldado anda en la carne, pero no milita conforme a la carne, que es lo que dice 2 Corintios 10. 3. Dice, aunque andamos en la carne, dice él, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Por eso es que a veces no peleamos con nuestros hermanos. Acuérdense, nuestra lucha, que no es con sangre y carne. No podemos ver al que nos ataca. Tenemos que ver a quien lo está instando, a quien lo instiga a él a esto. Y nosotros lo que tenemos es que no ignorar las maquinaciones de Satanás, pero pelear la buena batalla de la fe, manteniendo la fe y la buena conciencia, hermano. No es empezar nosotros a declarar que al otro que es del diablo porque hace eso. No, hay un diablo que lo instiga y nosotros tenemos que clamar al Señor. Ahora, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, el soldado no utiliza las armas. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Hay momentos, aunque nuestros derechos, hermanos, nos son prohibidos por Dios utilizarlo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, experimentamos en nosotros cierta aridez o amargura cuando tratamos de luchar con algo que nos va a hacer pecar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos abstenemos de eso. En ese momento, el derecho que tenemos es como un mal para nosotros, porque nos aleja de Cristo. Ahora dice aquí que el soldado, aunque andamos en la carne, no militamos según las carnes, y la alma de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. También se le exhorta al soldado, se le exhorta a huir de ciertas cosas y a seguir otras, a pelear por otras y a guardar otras. En 1 Timoteo 6, 11 al 17, él dice esto. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y ahora le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, eso es exactamente lo que el Señor nos llama a hacer como buen soldado de Cristo. Es luchar legítimamente, pelear la buena batalla.
Son las cosas que se le exhorta a uno que ha sido llamado a militar, porque hay un pueblo que no entiende que nuestro militar delante del Señor no es un militar que vamos a enfrentar al diablo, a ir a buscarlo donde está. No, él puede aparecer en ciertos momentos mientras predicamos la palabra, mientras estamos haciendo la obra de Dios. El enemigo se va a oponer, claro que se va a oponer. Ahora, nosotros, hermanos míos, no debemos temer a él. Anda como león rugiente, pero el león de la tribu de Judá está con nosotros. Entonces tenemos que estar conscientes de quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Es precisamente eso. Cuando usted está consciente de cuál es su identidad en Dios, de quién usted es, y de dónde viene usted, y hacia dónde va usted, usted no se deja mover fácilmente. Pero el problema es que muchos de nosotros, hermanos, lamentablemente hemos caído en el error. Ahora se le exhorta a luchar. Si nosotros nos vamos, hermano, aquí a 2 de Timoteo 2, 3 al 5, se nos dice algo. ¿Por qué? Porque esto se habla de qué, de pelear, de militar, de luchar. 2 de Timoteo 2, 3 al 5, vuelve otra vez Pablo hablando a Timoteo. Tú pues, oiga lo que le dice, sufre penalidades. Eso es un mandamiento. Y no era para Timoteo solamente, era para ti y para mí. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Óigame, cualquiera no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Que sufra, ese es el mandamiento, no, pero ahí por ahí dice, no, hombre, no sufra, mira, ¿para qué? Que Dios es así. Dios, ¿cómo es verdad que Dios te va a permitir eso? Si tú eres hijo de Dios, tú debes estar en abundancia, tú debes tener todas las cosas, todas las comodidades. Hermano, esto puede llegarnos, sí, Dios puede concedernos, pero primero es la obediencia y mantener una buena conciencia delante del Señor. Esto podría llegar, pero si no llega, nosotros sabemos que Dios está con nosotros y que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mire cómo le dice él, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y vuelve otra vez, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú eres un soldado. Y Pablo, y también él nos dice, por precio fuisteis comprados, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Entonces dice que no nos enredamos en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Hay inclusive negocios que nos pueden beneficiar económicamente y que por causa de agradar a Cristo nosotros nos abstenemos de recibirlo. El mundo nos dice que somos locos y quizá alguien que no entiende diga, pero ¿cómo va a ser que tú haces eso? Pero dice la palabra aquí que nosotros estamos para agradar a aquel que nos tomó por soldado. Gloria a Jesús. Entonces dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Usted ve cómo es? Por eso decía ahorita, manteniendo la fe y la buena conciencia es que se milita la buena milicia. Absteneo de toda especie de mal. Y dice 1 Pedro capítulo 2, 1, desechando pues toda malicia, todo engaño y todas las detracciones. Deseemos como niños recién nacidos. O sea, nosotros debemos desear la verdad. Entonces, él nos dice aquí que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, si no luchamos legítimamente como atleta, no es coronado, sino que lucha legítimamente. Y que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Eso es lo que él nos está poniendo ahí. Acuérdese, como atleta, por eso él dijo ahorita, he acabado la carrera, porque son dos enfoques que Pablo está dando, como un soldado que milita y como un atleta que está militando. Entonces ahí donde nosotros podemos, hermanos, estar considerando esto. Que Dios nos ayude, que Dios nos siga dando entendimiento en esta situación. Ahora, ¿qué dice? Se le exhorta a sufrir como buen soldado.
a no enredarnos en los negocios de la vida, con el objetivo de agradar al que nos tomó por soldado. El labrador, si quiere participar, debe trabajar primero. 1 Corintios 9, 24 al 26, él dice algo que nosotros debemos ver. También Pablo diciendo algo parecido a esto, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corramos de tal manera que lo obtengamos. Hermano, qué lamentable que perdamos el tiempo, que nos abstengamos de tantas cosas, hermanos, para que luego perdamos nuestra corona. Es lamentable. Pero ¿qué dice aquí? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aleluya. Oh Señor, ayúdanos. Corred de tal manera, dice el Señor. Tenemos que abstenernos de lo necesario. Correr no como a la aventura, sino con un objetivo en mente. No golpear al aire, sino golpear nuestro cuerpo. Romanos 12:1 nos dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Realmente, hermanos míos, nosotros podemos ver que el Señor nos llama a luchar, que nos llama a pelear. Ahora, ¿cómo se lucha legítimamente? Ya lo vimos. Vamos a verlo en resumen: sufriendo como buen soldado, no enredándose en los negocios de la vida, no usando las armas carnales, hermanos, no usando las armas carnales, absteniéndose de toda especie de mal, manteniendo la buena conciencia, leímos, no correr a la aventura, sino correr con la mirada puesta en el objetivo, no golpear al aire, sino su cuerpo. O sea, no darle lo gusto a nuestra carne, sino poniéndola en servidumbre, dice. Ahora, cuando nosotros corremos mirando hacia algo, la palabra nos dice dónde debemos nosotros correr, cómo debemos correr. La palabra nos dice en Hebreos 12:1, puesto los ojos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces, mis hermanos, aquí nos podemos ver que Dios está obrando en nuestras vidas, que el Señor nos dice: porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Aun como está de alto el cielo de la tierra, así están tan altos mis caminos y mis pensamientos de vuestros caminos y de vuestros pensamientos. Nosotros estamos llamados a militar, a pelear, pero nosotros estamos llamados a pelear desde la posición de victoria, de una victoria ganada en la cruz, y correr con los ojos puestos en el autor, en Cristo, que es el autor de nuestra fe, quien por el gozo puesto, dice la Escritura, delante de él sufrió la cruz. Ese gozo puesto que él veía, dice la palabra en otro lugar ahí mismo, porque convenía que
que habiendo de llevar muchos hermanos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. El mismo Dios dice convenía al propósito de Dios, convenía al plan de Dios que así se diera con Cristo, porque vendría a tener hermanos, nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el galardón para que podamos permanecer, en el Señor. Así que damos gracias a Dios porque en el día de hoy, en esta noche, nosotros podemos disfrutar, podemos considerar esta palabra y hemos visto el final de lo que es cómo nosotros debemos pelear esta batalla, hermanos míos, cómo verdaderamente nosotros tenemos que vernos en qué posición estamos nosotros en Cristo Jesús. Y decíamos que en Efesios, en Colosenses 1:13 dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas a la luz de su Hijo y de la potestad de Satanás a Dios, y que en verdad nosotros, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros en la cruz del Calvario. Y había una canción muy linda que decía: mi vida está escondida en Dios, mi vida está escondida en Él, mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien, y el diablo no la puede tocar, porque mi vida está escondida en Dios. Aleluya. Padre, qué bueno eres tú. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos has concedido esta gracia en el día de hoy, de poder compartir con mis hermanos esta palabra. Esperamos que los hermanos que escuchan hayan quedado satisfechos de, si alguna pregunta había, pues verdaderamente puedan quedar satisfechas. Así damos gracias al Señor por su misericordia y por sus bondades. Padre, nosotros queremos venir a ti en este día, presentando delante de ti este pueblo que escucha la palabra, Señor. Gracias te damos por darnos la oportunidad, oh Señor, de venir en tu presencia. Gracias por concedernos tu gracia. Gracias por concedernos tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos permites hablar tu palabra, Señor. Tú nos permites, Señor, venir y hablar a aquel pueblo que está pendiente, Señor, con una palabra de vida, una palabra de consuelo, una palabra de transformación. Glorifica tu nombre en este día, Señor. Glorifica tu nombre, Padre. Ayúdanos para que podamos, Señor, ser fortalecidos con poder, para que estas personas que están débiles sean fortalecidas con poder en el hombre interior por tu Espíritu. Glorifica tu nombre, manifiesta tu gloria, Señor. Oh Señor, nos ponemos en tus manos. Nos ponemos en tus manos en este día. Hermanos y amigos, damos gracias al Señor en el nombre de Jesús, porque Él nos concede la gracia de en este día poder estar hablando de su palabra. Gracias al Señor, hermanos. Ya acuérdense, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 809-341-6728 y pueden también enviar sus comentarios a nuestro correo razondeser@gmail.com. Es un placer para mí haber estado con ustedes. Es su programa Razón de Ser, por esta emisora Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Nos vemos el próximo viernes. Dios me le bendiga. La voz que te hace libre. Para cambiar tu manera de vivir, sintoniza Radio Alma Cristiana, la voz que